a grabar y para hoy tenemos una invitada de lujo. Es una invitada muy especial que ya ha tenido oportunidad reiteradas veces de acompañarnos en este espacio, pero es esta mujer virtuosa que el Eterno ha puesto en nuestra comunidad. Y les hablo de nuestra querida Marcelita Durán, la esposa del pastor Dusan, que nos acompañan desde Neiva y para hoy nos traen una charla muy bonita. De pronto el nombre es diciente, vasijas de barro, pero vamos a verlo desde la perspectiva de esta mujer sabia que nos ha demostrado con su ejemplo cómo ha manejado su familia, su matrimonio y sus hijitos. Entonces, quiero pedir rápidamente que alguien que tenga una situación puntual, que quiera agradecerle al Eterno por una situación puntual que le pasó en la familia. No sé, su hijito aprendió a comer, no sé, aceptaron a su hija en la universidad, algo muy puntual que nos pueda contar en un minutico y nos ayude con la oración. ¿Quién se anima? Estamos en el LUL, vamos a agradecerle al Eterno por así sean los pequeños detalles. Entonces, alguien con un testimonio de un minutico que nos quiera contar. Buenas noches. Te escuchamos bien, Edith. Soy Edith, vale. Pues agradecerle al Señor porque estos periodos, este año, el Señor ha sido bueno con mis hijos porque a los tres los han felicitado, o sea, orgullosamente a los tres chiquis y sí. Ahora, Gran logro, mamá. Felicitaciones a ti también porque son varios chiquitos, ese honor es para ti. Por favor, ayúdanos a orar por la charla de hoy, por la conexión, para que más mujeres puedan llegar y que el corazón de todas esté dispuesto. vale. Padre, te damos gracias, gracias por este tiempo tan hermoso. Bendice, Señor, esta hermosa charla que nos trae nuestra querida, ay, se me olvidó de nuestra Marcela. querida, sea agradable para cada una de nosotras. Nos bendice este mensaje en el nombre de Yeshua, te damos gracias y te ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu hijo Yeshua, te damos gracias. Amén. Amén, muchísimas gracias. Creo que para que todas nos quedemos hoy con algo por agradecerle al Eterno. Y sin más preámbulo, quiero darle la palabra a mi querida Marcela. Marce, ¿tú vas a presentar? Ok. ¿Listo? Sí, señora, tú tienes tus diapositivas, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, aquí estamos con... Hanna va a compartir. Perfecto, listo. Hanna va a compartir. Bueno, pues muy buenas noches a todas las mujeres de Jovel. Qué privilegio estar aquí. Como muy bien decía Carolina, el mensaje o el título de mi charla que hoy traje con mucho cariño, con mucho amor y en oración para todas ustedes, es muy diciente. Y antes de empezar a hablarles de la charla como tal, quiero decirles que creo que escogí esta charla y pidiéndole al Eterno que hiciera su voluntad porque estamos viviendo tiempos difíciles, todos lo sabemos, estamos en un proceso de recién un cambio de gobierno, sentimos en el espíritu que estamos viviendo como los últimos tiempos, como las pisadas del retorno del Mesías. Y pues el Eterno nos está apretando un poquito las tuerquitas a todos de alguna forma y en diferentes áreas, porque Él necesita prepararnos para lo que viene. Y Él necesita que cada uno de nosotros estemos ocupando el lugar, ¿sí? En la posición que Él tiene diseñada y que tiene preparada para todos y cada uno de nosotros. Bueno, entonces como dijo Carolina, esta charla se llama Vasijas de Barro. Entonces yo quisiera hacer una analogía de las vasijas de barro con nosotros, con los seres humanos, con los hijos del Eterno. Yo obviamente leí sobre las vasijas de barro, sobre algunos procesos y algunas cosas, pero como el objetivo de hoy no es que aprendamos a hacer vasijas de barro, sino hacer la analogía con los conocimientos básicos, ¿sí? Más bien comparándolo en base a textos bíblicos. Entonces, vamos a hablar de un proceso que es como el proceso más simple para hacer vasijas, de lo que yo leí y busqué en internet. Entonces vamos a ir, primera diapositiva, Janita, por favor. Vasijas de barro. Entonces, el texto base es el que está en el libro de Jeremías, capítulo 18, y dice desde el versículo 1. Esta es la palabra de Adonai que vino a Jeremías.
baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra de Adonai vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma Adonai. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Siguiente diapositiva, Janita. Bueno, nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad es el taller del alfarero. En el taller del alfarero se hacen muchas vasijas. Hashem, el Eterno, moldea cada una de ellas de acuerdo a su voluntad. Él hace y deshace cada una las veces que sea necesario hasta que vea su obra con el acabado perfecto de acuerdo al propósito y al plan de uso que Él tiene para cada vasija, para cada una de nosotras. Nos hizo nacer en una familia, en un país, en una ciudad, con un clima característico, con unas condiciones precisas. Nos dio unos padres, unos hermanos y unas condiciones que no fueron al azar. Algunas tristes, otras no tan tristes. Todo hace parte de ese taller, así como el alfarero tiene diferentes tipos de barros, diferentes herramientas, diferentes mesas, diferentes tornos. Asimismo, el Eterno tiene un ambiente especial y diferente para cada uno de nosotros. Y en este caso, como esta es una charla para mujeres, para cada una de nosotros, la historia de cada una es muy diferente. Siguiente diapositiva. Vamos a hacer entonces la analogía. Hay varias formas y procesos para hacer vasijas de barro. Algunos son simples, otros mucho más sofisticados. Vamos a tratar de hacer una analogía solo con 4, tal vez los 4 más pasos infaltables y más básicos del proceso más simple. No soy experta, ignoro todo, nunca he hecho una vasija de barro, pero como les dije, es una analogía. El primer paso, ¿cuál sería? Del proceso más simple. Sería la selección del barro. El segundo sería la preparación del barro antes de empezar a moldearlo. El tercero sería el moldeamiento y el cuarto y el último sería el proceso de cocción. Siguiente diapositiva. La elección del barro. Él nos escogió a cada uno de forma especial. Como les decía antes, nos buscó. Y como dice también en el libro de Jeremías, antes que nacieras, yo te escogí, te llamé como profeta a las naciones. Antes de que naciéramos, Él nos escogió. Y nacimos y tiene un propósito y un plan con cada una de nosotras. En el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 16, dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Un fruto que perdure. Después del fruto, entonces Él nos dará todo lo que le pidamos en el nombre de Yeshua. Siguiente diapositiva. Cada una de nosotras somos un proyecto especial en sus manos, porque Él busca con cada una de nosotras no limitarse a que seamos una vasija, un contenedor de algo que quiere derramar sobre nosotras, sino que Él quiere que del contenido que quiere vaciar en cada una de nosotras se produzca fruto para que muchos tomen de ese contenido, para multiplicar el contenido que va a vaciar en nosotras o que ya ha vaciado, para que muchos sean bendecidos por nosotras, empezando por nuestra familia, nuestra casa, y de ahí en adelante a donde Él nos lleve a todas las personas con las que podamos tener contacto. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, desde el verso 28, dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Elohim dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Elohim conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, tenemos que tener claro
todas las partes del proceso y una de ellas es que Él nos llamó, que si nosotras estamos hoy aquí no es por coincidencia. Si llegamos a la comunidad Jovel, pues fue porque Él nos trajo aquí y todos los lugares que visitamos antes, todos tenían un propósito y un objetivo. Nosotros tenemos una vida espiritual que está todo el tiempo en cambio, que es dinámica. Todas las cosas que vivimos, las experiencias y situaciones aportan, son como la materia prima, el barro con el que Él nos quiere formar. Y tenemos que entender que no somos una rueda suelta, sino que Él nos buscó y nos llamó y nos escogió, nos predestinó desde antes. Y esta palabra yo creo que ya debe ser tan específica y debe producir de nosotros la reacción que Él quiere es de que nos podamos sentir amadas, porque Él desde antes de nacer, Él nunca ha rechazado a ninguno de sus hijos. Él siempre nos quiso. Antes de nacer nos buscó y tenía planes para con nosotros. Entonces, si hoy hay una mujer que escuche y que en algún momento ha sentido que no sabe cuál es el propósito que tiene su vida, que no sabe cuál es su llamado, que no sabe cómo qué hacer, no sabe si de pronto ha tenido dudas de ¿será que sí estoy aquí? ¿Será que sí es esto? ¿Será que no sé? Hoy le quiero decir que no, que nada es coincidencia, que está aquí por una razón y por un propósito, que todo lo que está viviendo, sea bueno o sea difícil, tiene un propósito, hace parte de un plan que Él tiene diseñado desde que ni siquiera podíamos hablar desde el principio. Siguiente diapositiva. Segundo proceso, la preparación del barro. Este es el que aquí es cuando empieza a doler, porque la selección es cuando lo conocemos, cuando aceptamos las buenas noticias de salvación, cuando reconocemos y aceptamos a Yeshua en nuestro corazón, cuando empezamos a congregarnos, ¿cierto? Ese primer amor que nos llena de alegría, donde empezamos a enamorarnos del Eterno y descubrimos efectivamente que fue a buscarnos. Esta parte que empieza, que se llama la preparación del barro, que inicia con el proceso de amasado del barro, aquí es donde empezamos a ser tratados por el Eterno. Si nosotros entendemos que el Eterno nos llamó y tiene un plan con nosotras, entonces de esa manera podemos tratar de ver nuestra vida desde otros puntos de vista, como desde afuera, para tratar de imaginar que somos como un rompecabezas, para tratar de ver como una línea del tiempo y tratar de entender el porqué de muchas cosas. El proceso de amasado duele muchísimo. El alfarero necesita agüita y necesita calor. ¿Para qué? Para ablandar el barro. ¿Sí? A veces el barro está como en piedritas, lo tiene que moler, después lo mezcla con agua, está formando la masilla y empieza a amasar. Para que se deje moldear en el torno, entonces tiene que estar flexible. Y para que esté flexible y moldeable es porque tiene que tener una temperatura específica, tiene que estar como tibio. Y esa temperatura se la da el amasado, las manos del alfarero, que es cuando el Eterno nos acaricia y empieza a tratar nuestro corazón. El alfarero agrega agua para ablandar el barro y sus manos aportan el calor necesario para poder amasar. El propósito del proceso de amasado es sacar las burbujas de aire y darle una temperatura ideal a la masa para hacerla más flexible y fácil de moldear. Siguiente diapositiva. El agua, una alusión, de acuerdo a la analogía que estamos haciendo, una alusión al agua que usa el alfarero, que es nuestro Padre eterno, ¿sí? La podemos encontrar en el libro de Ezequiel 36:25 y es este texto que dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Porque la carne, el corazón de carne es blando, moldeable. La piedra no se puede, la piedra es dura, la piedra no se le puede dar forma, a lo blando sí. ¿Y qué otra alusión encontramos con el calor? Escogí esta que está en el libro de Mateo 3:11 y dice: yo los bautizo a ustedes con agua
necesario pasar por el agua, para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Ruach HaKodesh y con fuego. No sé qué personas han podido tener a veces la experiencia de ser tocados por el Ruach HaKodesh. Obviamente vemos los resultados de su acción en nosotras cuando empezamos a cambiar, empieza a cambiar nuestra forma de pensar, cuando nos empieza a sanar, cuando empezamos a enamorarnos de Él y querer obedecer y guardar sus mandamientos. Pero a veces, no sé, algunas lo habrán sentido, no sé si todas, siente uno como un calorcito especial cuando Él toca a una persona, se siente calor, a veces es un calor suave, a veces es como un fuego, como si uno estuviera en un sauna. Entonces, pienso que esta analogía es perfecta porque para dejarnos moldear tenemos que pasar por las aguas, por la purificación y tenemos que empezar a ser dirigidos, purificados a través del Ruach HaKodesh. Siguiente diapositiva, por favor. Como les dije antes, es importante sacar del barro, de la arcilla, sacar todo el aire. Si se queda, leí que si se quedaban burbujas de aire en el barro, ¿sí? Cuando la vasija ya está terminada, eso puede hacer que cuando esté en el horno se explote. Entonces, nosotros sobre todo las mujeres que hacemos pan el Shabbat, sabemos que para inflar la masa necesitamos usar levadura. La levadura infla la masa, le duplica el tamaño y la llena de aire. En la palabra la levadura es sinónimo o simboliza el pecado y el orgullo, ya lo conocemos. En 1 Corintios 5:6 dice, hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad, porque Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Siguiente diapositiva. O no, devuélvete. En esta etapa, en la etapa de amasado que puede durar poco tiempo o puede durar muchos años, dependiendo de los casos y dependiendo del propósito y el llamado de cada una de nosotras. En esta etapa se supone que nosotros tenemos que ser completamente, tenemos que ser limpiados de sacar de nosotros la vieja levadura, tenemos que estar libres de impureza, tenemos que ser, el Eterno nos tiene que quitar a través de su trato el orgullo, la mentira, la idolatría, la inmoralidad y todas esas cosas que nos impiden crecer, todas esas cosas de nuestra vieja naturaleza. Conscientes de nuestras limitaciones, que tenemos que darnos cuenta que somos barro, ya no debemos continuar arraigados a nuestra vieja naturaleza y debemos ceder completamente el control de nuestra vida. Esto es muy difícil. No sé si me quede tiempo para hablarles un poquito de mi testimonio, pero les puedo decir que yo duré muchos años en este proceso de amasado. Muchos años de resistencia, muchos años de querer conservar el aire, muchos años de resistirme a ser moldeada. Cada una tiene una historia diferente y personal, pero el proceso de moldeo es como la lija. O sea, cuando él hace, para moldear, las que hacen pan, uno aprieta, uno mueve, uno todo el tiempo está dándole vueltas a la masa y eso es necesario que lo haga el Eterno con nosotros. Una forma de moldear es que Él empieza a quitarnos las cosas que nos traen las impurezas. Él puede que nos quite las cosas preciadas, como por ejemplo el trabajo, o que nos cambie de un lugar en donde estábamos cómodos. Hemos escuchado muchas enseñanzas donde hemos aprendido que el Eterno nos tiene que incomodar para que pasemos de un nivel al otro, para que empecemos a soltar esas burbujas de aire que tanto daño nos hacen, porque solo Él sabe que va a llegar un momento en que vamos a tener que pasar por pruebas, vamos a tener que estar dentro del horno y si estamos llenos de burbujas nos vamos a explotar y va a venir dolor y va a venir tristeza. Siguiente diapositiva. Tenemos que confiar en esa palabra que está en Filipenses 1:6 que dice que el que inició una obra en nosotros ciertamente la va a perfeccionar.
Cuando sintamos que el Eterno nos está amasando y que nos está doliendo la amasada, recordemos que todo hace parte de un proceso de perfeccionamiento de su parte. El tercer proceso, después de que se supone que ya hemos sido moldeados, ¿cierto? Que ya la dureza se nos ha ido quitando, que ya empezamos a ser humildes, que ya empezamos a someternos a las autoridades, por ejemplo, de una comunidad, que ya empezamos a renunciar, ¿cierto? A ser menos carnecita y más espíritu, y entonces empezamos a ceder y a dejar todas esas cosas que a través de la palabra no nos convienen. Entonces, ahí la masa ya está lista. O sea, el Eterno dice, esta masa ya está sin impurezas, entonces ya está lista para empezar, para que yo le empiece a revelar cuál es su propósito, cuál es su plan, qué quiero que sea, qué función. Una vasija delgada alta, una vasija que contenga mucho, dependiendo de la forma, del tamaño, las vasijas van a tener un uso diferente. Entonces, en esta área ya hemos pasado por la mano dura, ¿cierto? Por el trato. Y vamos a seguir a más trato, pero diferente. Entonces, en el proceso de moldeado, el alfarero pone el barro en el torno y con las manos va moldeando la pieza, empujándola hacia arriba o hacia afuera. Cuando se mueve el torno, entonces uno ve que cuando ellos hacen así, entonces adelgazan la vasija, y cuando la empujan hacia abajo es para que se vuelva más ancha, ¿sí? Entonces empieza empujándola hacia arriba y hacia afuera. La velocidad del torno y el movimiento de las manos determinan la forma de la vasija. Por eso nosotras nunca debemos subestimar la prueba, la dificultad y la debilidad de otro. Nosotros no podemos hablar desde nuestras fortalezas, porque mi fortaleza puede que sea la debilidad de otro y mi debilidad puede ser la fortaleza de otro. Entonces, la prueba por la cual esté pasando cada una de ustedes es la suya. Y si es la suya es porque es la más difícil para usted. Y si es la más difícil para usted es porque el Eterno solo desea que aprenda a enfrentarla, a asimilarla y a superarla de su mano. Cada una de nosotras es completamente diferente. En el Salmo 32:4 dice, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. O sea, aquí el rey David que habla, que es dichoso porque el Eterno no lo ha culpado por su pecado, donde él habla que el Eterno le promete que le va a hacer entender y le mostrará el camino que debe seguir porque fijará sobre él sus ojos. Ese salmo hermoso que es el Salmo 32, él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de noche se agravó sobre mí tu mano, se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Me lo sé de memoria, no lo puse ahí, pero es un salmo donde el rey David habla de su proceso personal, de cómo el Eterno lo perdonó, lo guió como el alfarero en el torno a empezar a arrepentirse cuando él confiesa, cuando el Eterno lo sana, cuando él se siente perdonado por la mano del Eterno, ¿sí? Por el favor del Eterno, y tiene la firme esperanza de dejarse guiar porque él le dice que le va a hacer entender y le va a mostrar el camino que debe seguir. Nosotros debemos estar en este proceso como estaba David, como ese trozo de barro que está totalmente en plena confianza, abandonado en las manos de ese alfarero que nos va a formar de acuerdo a los planes que tiene para nosotros. Siguiente diapositiva, Janita. En esta parte del proceso viene la duda. Cuando fuimos amasados, pasamos por el agua, hicimos tevilá, empezamos a dejar nuestra vieja naturaleza. Empezamos a ser tocados por el fuego del Ruach HaKodesh, ¿sí? Que nos da la temperatura para que el Eterno nos empiece a tratar, para hacer de nosotros algo bello. Y es en este paso donde la mayoría de la gente que está empezando pierde el impulso, ¿sí? Entonces, por eso uno puede escuchar a una persona que dice, no, yo estoy feliz, mi vida ha cambiado y todo, yo amo al Eterno, pero es que desde que yo empecé a venir aquí,
mi vida se está desbaratando. Es que a mí me iba súper bien en mi trabajo y resulta que ahora tengo un jefe, o sea, me está yendo mal. Resulta que era próspero en tal negocio y ahora estoy perdiendo. Tengo problemas en mi casa porque no les gusta que venga el sábado, porque les parece extraño que guarde fiestas. ¿Será que yo sí estoy en el camino correcto? ¿Será que sí debí cambiar? ¿Será que sí debí dar este paso? ¿Será que será lo que está pasando? ¿Por qué me está yendo así? Me iba mejor antes. No, no te iba mejor antes. Es que está siendo tratada y tienes que ser moldeada. Y moldear quiere decir cambiar de naturaleza. Antes éramos un trozo de barro. Sin Yeshua, sin el Eterno, no somos más que barro, un trozo de barro que está en la tierra. Cuando Él nos ve y nos escoge, Él toma ese trozo y empieza a amasarlo y dice, yo voy a hacer contigo algo grande, yo te voy a cambiar, yo te voy a dar mi salvación, yo te voy a sanar las heridas de tu corazón, yo te voy a libertar de toda cautividad. Todo eso que nos narra Isaías 61 tiene un proceso y un tiempo, y ese proceso duele. Y por eso esta parte es donde la gente empieza a cuestionarse y es difícil soltarse en manos del Eterno y confiar. Y esto va a tardar y va a doler en cada uno de forma diferente, porque todos somos diferentes, valiosísimos y un tesoro para Él. El proceso de moldeo se puede comparar con el tiempo en el desierto también. Depende por completo de la mano de Hashem. Es necesario que el Eterno, con su brazo extendido y mano poderosa, como nos narra el libro de Éxodo, como dice el Salmo 133 del 11 a 12, es necesario que Él nos saque con brazo extendido y mano poderosa de Egipto, que es, ya sabemos que simboliza al mundo y toda la aflicción, ¿cierto? Y que nos introduzca en el desierto. El desierto está, el taller del alfarero está en el desierto. Es necesario cruzar por el desierto antes de tomar la tierra prometida. No nos podemos saltar el paso por el desierto. No nos podemos saltar el tiempo del moldeo de la mano del Eterno. Porque nosotros, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín por la desobediencia, el Eterno dice la palabra que puso un ángel con espadas de fuego para que ellos no volvieran a entrar ni a tomar del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque su condición cayó. Estaban mal. No podían en esa condición tomar del árbol de la vida. Nosotros, en nuestra condición humana, con todas las limitaciones que tenemos, no podemos tomar la tierra prometida, nuestra salvación, si no hemos sido tratados por el Eterno. Por lo tanto, no podemos huir del desierto toda la vida. Yo sé, yo lo he sentido y lo viví mucho. El temor a la prueba, el temor al trato del Eterno, el temor a las dificultades. Somos seres humanos y es normal que sintamos temor. ¿Y qué pasa si algún día me quedo sin el empleo? ¿Qué pasa si algún día lo pierdo todo? ¿Qué pasa si pierdo a uno de los seres que más amo? Si me quedo viuda, que el Eterno no lo permita, si pierdo a alguno de mis hijos, si me sucede, si me enfermo y me dicen, me dan un diagnóstico terrible. Es difícil, somos seres humanos y esas cosas nos afligen y nos preocupan, pero el Eterno demanda de nosotros, no espera que nosotros siempre estemos lo más seguros, no, somos barro, Él nos está moldeando. Lo que el Eterno quiere es que nosotros nos dejemos caer en sus brazos, que por pura fe tomemos cada una de las promesas que hay en la palabra y digamos, sí, yo sé que tú me amas y que tú tienes planes de bendición y no de calamidad para darme un futuro y una esperanza. Sí, yo lo creo, yo lo acepto, yo espero. Me está doliendo, Señor, ayúdame con mi dolor. Una oración que puede tardar muchos años a ser contestada es, Señor, sácame de esta prueba. No, no, porque eso no va a suceder. Si le entregamos nuestra vida a Él, si queremos ser salvos y heredar la vida eterna, es necesario pasar por esto.
Un muchacho que entra a la universidad no puede decir, no quiero los parciales, no quiero esto, no quiero que me pongan a leer un libro así y que me den 3 días de plazo, no quiero pasar por eso, pero pues entonces sabes que tienes que vivirlo, que tienes que soportar los profesores agrios, que tienes que pasar por las circunstancias difíciles, que tienes que trasnocharte, pero al final habrás hecho toda tu carrera y podrás graduarte como profesional. Si podemos entender cosas tan simples como esas, tenemos que siempre tratar de hacer analogías y buscar la forma de comparar eso con nuestra vida espiritual. Lo que pasa es que desde el dolor o desde nuestra prueba es difícil ver las cosas con otra perspectiva. No las podemos ver con claridad. Esa claridad solo nos la puede dar la perseverancia en oración y el amor del Eterno, si nos da el discernimiento. Si es su voluntad, nos puede decir en ese momento cuál es el propósito. Si no nos revela el propósito de algo de lo que estamos viviendo, puede ser porque no conviene o porque tal vez no lo podemos sobrellevar en ese momento. Tal vez no lo puede revelar después porque Él nos conoce. Entonces, cuando nos resistimos a estas cosas podemos leer el libro de Romanos, el capítulo 9, el verso 20, que dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Elohim? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para los especiales, para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Cómo se puede aplicar este versículo en forma práctica? Cuando, por ejemplo, tú puedes pensar, aunque no se lo digas a nadie, pero yo llevo tanto tiempo, estoy acá juicioso, yo guardo chaval, yo estoy haciendo esto, yo asisto, pero sin embargo no pasa nada conmigo. ¿O por qué llamaron a otra persona para un servicio, para un ministerio, para algo le entregaron y a mí no, si yo considero que yo puedo hacerlo mejor? ¿Por qué será que estoy en lista de espera? ¿Por qué será que no está pasando nada? ¿Será que podemos decirle, pero Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No tenemos que decir, pero ¿por qué me hiciste de mal genio si yo no quiero estar de mal genio? ¿Por qué me hiciste tan dura de carácter? No, lo que tenemos es que decirle, Señor, ayúdame a dejar de ser así. Nuestra actitud, a veces sin darnos cuenta, es tan absurda como la que dice este versículo, como cuando las que tienen hijos saben, cuando uno castiga a un niño y le dice, no, estás castigado porque te la pasas metiendo los dedos al enchufe y yo te dije que no lo hicieras porque te podías pasar corriente y te puedes enfermar, te puede hacer daño. ¿Y quién te mandó a poner luz? ¿Y quién te mandó a poner que hayan enchufes? Pues saca los enchufes de la casa. O mamá, si tú me ibas a poner tantos límites y restricciones los adolescentes, yo no pedí nacer, yo para qué vine a este mundo, pero yo no pedí esto, pero ¿por qué estoy sufriendo? Pues nosotros, aún siendo adultos a veces, aunque inclusive a veces no lo verbalicemos, tenemos esos pensamientos, esas actitudes delante del Eterno. Y Él como un Padre amoroso se duele. En la medida que nosotros pongamos resistencia en el proceso, más nos vamos a demorar. Si nos entregamos totalmente y por fe, simplemente creemos que dice que todas las cosas nos ayudan para bien, entonces vamos a sobrellevar, no pidiéndole que nos saque de la prueba, no pidiéndole que cambie a todo el mundo que está a nuestro alrededor, que transforme a todas las personas, no, sino pidiéndole, Señor, cámbiame a mí primero, ayúdame a cambiar, ayúdame a sobrellevar esta dificultad, ayúdame a aprender. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? ¿Qué puedo aprender? Y seguramente vamos a pasar por ese proceso un poco más rápido. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el molde que el Eterno nos quiere poner? El moldecito perfecto de todas las vasijas. Pues ese moldecito perfecto es Yeshua. Nosotras debemos estar dispuestas a que nuestro Padre, que es el alfarero, moldee en nosotras el carácter de Yeshua. Discúlpeme si yo puse nosotros, pienso así, entonces, pero como estoy recordando que solo somos mujeres, entonces le estoy poniendo la A.
La actitud correcta de nuestra parte debe ser de total confianza hacia Él para rendirnos a su voluntad. Hay que dejar todo en sus manos, todo, sí, todo, todo. Lo que no queremos soltar, todo. Las cosas imposibles, todo. Lo que nos cuesta soltar por aprensión, como nuestros hijos, todo. Entreguémoslo. La frustración más grande, todo, soltémosla. Entre más la retengamos, más dificultad para sanar. En Isaías 64, del 8 al 9 dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te enojes, Adonai. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Esta sería la actitud perfecta, la que está aquí en estos versos. Entendamos que en cada prueba hay un propósito de parte del Eterno. También tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas que nos suceden a veces no son propósitos, no son parte del proceso de moldeamiento. Muchas a veces, algunas de las cosas que nos sobrevienen no son más que consecuencias de pecados, de actitudes, de cosas que hemos hecho mal. Tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude a entender y a diferenciar. Porque si bien algo lo envía el Eterno, si Él envió algo, una prueba, una dificultad, algo, es su voluntad con el único propósito de moldear en nosotras el carácter de Yeshua. Él nos va a dar una salida y nos va a cuidar siempre. Siempre va a ser para bendición y para crecimiento. Cuando es algo que es una consecuencia, entonces puede quedarse sin resolver como algo estancado. ¿Sí? Por ejemplo, hay una iniquidad en mi familia. ¿Sí? Y resulta que al ser iniquidad y al ser un pecado que se repite de generación en generación, llegó mi generación y yo lo cometí, igual que mis padres, mi mamá o mi abuela, ¿cierto? Entonces, si yo no puedo entender que esto que estoy sufriendo no es un proceso del Eterno, sino que es una consecuencia de un pecado o una iniquidad, pues entonces no voy a poder tomar cartas en el asunto y verlo de otra manera. ¿Qué sería tomar cartas en el asunto? Pues preguntar y ver con diligencia para hacer ticún, para hacer el proceso de sanidad que sea pertinente en cada caso, para pedirte el perdón en nombre nuestro, en nombre de nuestros padres, para declarar, como les decía en el Salmo 32, para confesar el pecado, para tomar el lugar de nosotros, de nuestros padres y de nuestros antepasados, y por ellos también pedirle perdón al Eterno, suplicarle al Eterno que nos conceda pleno arrepentimiento y convicción, suplicarle al Eterno que en el nombre de Yeshua corte toda iniquidad, maldición y pecado, suplicarle al Eterno que cierre la brecha generacional que se haya abierto y que nos limpie y la selle con la sangre del Cordero, y sobre todo que en nuestra vida nos dé la oportunidad de rectificar esa acción para que además eso no toque ni a nuestros hijos ni a nuestra descendencia. Esa es la diferencia. ¿Cómo podemos tener ese discernimiento? Únicamente si construimos una relación personal con Él. Únicamente si leemos su palabra, si lo amamos de corazón. Cuando nosotras tenemos una relación con Él, podemos preguntar, y si es su voluntad, Él nos contesta de muchísimas maneras. Siguiente diapositiva. Siguiente proceso. Si pudimos resistir el amasado, ¿cierto? Si pasamos al siguiente proceso, que es el moldeamiento. ¿Cómo sabemos en qué proceso estamos? ¿Cómo sabemos? El proceso de amasado es cuando nos empieza a peluquear, ¿sí? Empieza a quitar la lija, lija, quite. Sí, tengo un problema en mi carácter, tengo orgullo, necesito llamar la atención, pues él me va a pasar la lija por ahí y va a hacer que yo reciba todo lo contrario hasta que me rinda
y hasta que en humildad cambie mi forma de pensar y de reaccionar. ¿Cómo sé que estoy pasando por el proceso de moldeo, que es el otro? Es cuando ya avancé, cuando ya estoy en otro nivel espiritual, cuando ya dejé mi vieja naturaleza pecaminosa, cuando ya no estoy cayendo en los pecados de mi pasado, sino que estoy en búsqueda de algo más. Entonces, cuando estoy siendo moldeada es cuando el Eterno me empieza a dar de Él y empieza a trabajar con eso en mí. Es cuando tú empiezas a despertarte a la madrugada y empiezas a orar. Es cuando descubres que el Eterno te dio un don o un talento y te anima a que empieces a usarlo para bendecir a otros. ¿Por qué estás siendo moldeada ahí? Porque estás siendo formada para el servicio. Ese es el proceso de moldeamiento. Cuando el alfarero le da la forma a la vasija que él quiere que tenga. Entonces, si él te llamó para ser intercesora, él te va a poner en el ministerio de intercesión. Él te va a despertar en las noches. Él te va a dar palabra. Él te va a dar una unción especial que tienen las intercesoras de orar y de clamar con el alma, con el corazón. Y va a enviar discernimiento para orar de la forma correcta, dirigida esta oración por su Ruach HaKodesh. Si él te dio el don para ser de servicio, para visitar enfermos, entonces el Eterno te va a dar, por lo general los dones o los talentos naturales están muy conectados con los dones espirituales, ¿cierto? Si él a una persona le da el don de ser evangelista, de predicar, de salir y llamar a otros, ¿sí? Entonces, pues a esa persona por lo general le da la capacidad o la habilidad física en lo natural de ser elocuente, de ser una persona entradora, de ser una persona empática, ¿sí? Eso le va a facilitar lo otro. Entonces, cuando ya estamos en este proceso del moldeado, él va a ser como yo les decía antes. Entonces, necesito formarla así porque me va a servir así, ¿cierto? Necesito hacer una vasija grande, entonces, uy, la voy a empujar mucho hacia afuera para que se extienda, para que sea una vasija que contenga mucho líquido, mucho de lo que quiero llenar. Si por el contrario quiero que esta vasija la voy a poner para como ornamento o para ponerle luz o algo así, pues la voy a formar de otra manera, ¿cierto? Con otros dones y talentos para que me sirva para lo que yo quiero, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a vivir esto, que Él nos da un poquito, nos enseña a usarlo, y después de que ve que nosotros nos estamos dejando formar y estamos siguiendo y nos estamos dejando tratar por Él, entonces avanzamos, estamos en el proceso de moldeo. Cuando tú ya estás, ya estás en ese proceso de moldeo, tú tienes certeza de salvación. Ya dejaste la vieja naturaleza. Ya estás siendo moldeada. Ya tienes un llamado, ya te está trabajando y te está enseñando, te está entrenando, te está confrontando con eso para enseñarte a avanzar, a crecer, a actuar. El experto del maestro es el que mucho lo hace, mucho se ejercita. Los músculos salen es después de que haces pesas por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces espiritualmente Él nos pone a hacer lo mismo. Cuando ya estamos así, en eso, ¿cierto? Entonces el alfarero dice, bueno, ya la hice, ya le di la palabra, ya la hice pasar por agua, la purifiqué, ya le di la palabra, ¿cierto? Ya le di, la capacité con dones y talentos, o sea, con una forma y una figura para que haga un trabajo específico que yo tengo para ello. Ahora necesito saber si puedo confiar en él, si le puedo dar más. Entonces dice, está lista para entrar en el horno. Porque cuando la vasija entra en el horno y pasa por esa altísima temperatura del horno, entonces después queda como sellada y después la puede usar de muchas maneras. Entonces, una vasija que ya pasó por el horno puede recibir líquidos de muchas temperaturas y no se va a romper. En 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Elohim y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos,
Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Yeshua para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, cuando ya estamos en este proceso de moldeo, aunque hay cosas que son difíciles para nosotras, las resistimos, ¿sí? Porque dice, atribulados pero no abatidos, perplejos pero no desesperados. Entonces estamos listos para entrar en el fuego. Siguiente diapositiva. Cuando resistimos el fuego, cuando una vasija pasa por el fuego sin sufrir daño, o sea, cuando resiste el rigor de la prueba, entonces ya se puede empezar a usar, podrá contener líquidos o sustancias de diferentes temperaturas sin sufrir daño. Yo le decía esta semana a alguien, le decía, a un niño no se le puede dar una espada. Porque ¿qué pasa si a un niño se le da una espada? Pues se va a hacer daño y va a causar estragos. Una espada se le puede dar solo a una persona que tenga la fuerza suficiente para sostenerla, la altura suficiente para no herirse a sí misma y una persona que tenga la capacidad de usarla de una forma correcta. Entonces, cuando nosotros pasamos por el fuego, entonces Él ya nos puede dar más para que llevemos y demos más fruto, porque ya confía en nosotros. ¿Qué pasa cuando no resistimos la prueba? Si la vasija no resiste el fuego y se explota en el horno, se perdió todo el trabajo y el tiempo de los procesos anteriores. No se pierde el barro, pero hay que volver a comenzar. Con los pedazos que quedaron, hay que volver a hacer una nueva vasija. Para lograrlo es necesario convertir esos pedazos en polvo otra vez, como vemos ahí en el dibujito. Sí, que hay un rodillo ahí para convertir eso en polvo. En el libro de Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Siguiente, Janita. Si hay buenas noticias y esperanzas, si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. En 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Mashiach, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Nicodemo le preguntó en el libro de Juan, el capítulo 3, verso 4, del 4 al 8, dice lo siguiente. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Siguiente diapositiva. Entonces, si fallaste, si no soportaste el rigor de la prueba, ¿cómo es no soportar el rigor de la prueba? O vuelve a poner la anterior antes de esas. No soportar el rigor de la prueba es que retrocedes y te vuelves atrás. Cuando el daño fue tan grande y tu fe fue tan afectada y el dolor es tan grande que dices, yo ya no quiero esto, no quiero nada. Y se pierde por completo el trabajo. Pero cuando caes, porque la prueba te tira al piso, porque es tan dura y sientes que no la puedes superar y que no te puedes levantar, sí hay esperanza. Porque aún de esos pedazos rotos, el alfarero los toma y empieza a tratar con cariño para levantarte. Una palabra que dice que aunque el justo caiga, no quedará postrado porque Adonai sostiene su mano. No está este verso aquí, pero es así. Siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de vasija quieres ser? En 2 Timoteo 2:20 dice lo siguiente, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra.
¿Qué queremos ser? ¿A qué nivel queremos llegar? Porque el Eterno respeta, nos dio libre albedrío. El llamado, el propósito y el lugar que Él nos dé también depende de nuestro esfuerzo. Si somos merecedores de su confianza para que nos dé más y nos pueda usar más. Todos hemos sido llamados para servir. Así que teniendo en cuenta que somos sus hijos, aceptemos que vamos a seguir siendo perfeccionados. Si nosotras un día, el Eterno, por favor, todas las oraciones que hemos hecho, Él las escucha y Él se las toma en serio. Si algún día le dijiste al Eterno, Padre, yo quiero servirte, yo quiero ser útil en tu reino, Él tomó esa palabra y Él va a hacer lo que sea necesario para que eso se cumpla, pero tiene que ponerte, hacer en ti, trabajar de tal manera para que pueda llevar a cabo ese servicio, para que pueda cumplir y responder eso que algún día le dijiste. Teniendo en cuenta que somos sus hijos, aceptemos que vamos a seguir siendo perfeccionados. Por eso no debemos desanimarnos ni perder la fe. Nuestro proceso espiritual no debe ser estático, sino dinámico. Vamos a estar entrando en el taller del alfarero una y otra vez. Y a medida que vayamos madurando, nuestra capacidad de entrega va a ser mejor. Haremos menos resistencia en el proceso del moldeamiento en sus manos y nuestra fe se irá fortaleciendo. La madurez espiritual es esa, es seguir adelante así esté en una prueba, es seguir firme, buscándolo, haciendo lo que tengo que hacer, aunque me duela, aunque esté sufriendo, porque sé que en lo que estoy viviendo hay un propósito. Porque sé que Él me ama tanto como el Padre más amoroso que existe, que aún va a usar de esta situación difícil y va a sacar algo bueno, para bien, para mi bienestar. Y tal vez esto que estoy viviendo ahora hace parte de una rectificación, de un proceso que tengo que vivir para que mis generaciones no lo vivan. Eso es difícil, hay que pagar un precio, es un galardón. Yeshua nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Él no nos puede sacar de este mundo, pero sí nos puede guardar en medio de este mundo para que demos fruto, para que se cumpla el propósito por el cual nos dio la vida. Siguiente diapositiva. Siguiente. Sí. Transformados a su imagen. En 2 Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Ruach HaKodesh, del Ruach del Señor. Nosotras tenemos que entender, como ya se supone que estamos entendiendo, que estar en el desierto, que estar en el torno, que pasar por el fuego es únicamente un examen para subir a otro nivel, en un escalón ascendente, acercándonos al Eterno, alcanzando la estatura de Mashiach, hacer cada vez más su reflejo y su imagen en esta tierra. Estamos en el mes de Elul, como decía Carolina, en el mes de cuando nuestro amado sale a los jardines a encontrarse con nosotras. Es un mes propicio para encontrarnos con Yeshua, para limpiarnos delante de Él, para presentarnos aptas. Resulta que en estos días vamos a hacer Tevilá antes de las altas fiestas. Aquí en Neiva la vamos a hacer este domingo que viene. En Bogotá creo que lo van a hacer en octubre. Que en este Yom Teruah, el día del clamor, de la gran trompeta, el día de las recordaciones, donde el Eterno recuerda lo que hicimos en el año, donde el Eterno recuerda la situación en la que estamos, nuestras oraciones tal vez no contestadas por años, nuestras circunstancias, que cuando el Eterno nos mire con agrado y podamos entonces ese día de Tevilá
Decir, Señor, renuncio a mi queja. Señor, perdóname porque me he resistido a tu cambio, porque aunque me has hecho entender o me has dado a saber de muchas razones que cambie esto, que deje esto, no lo he hecho, me he resistido al cambio, perdóname. Te ruego, Señor, que hagas en mí una vasija nueva, que cuando pase por las aguas sea purificada, para que vamos a empezar un nuevo ciclo. Termina un nuevo año, termina un ciclo y comienza otro. Y después los 10 días terribles antes de Yom Kippur, aprovechemos este tiempo, dejemos de resistirnos al proceso de moldeo y avancemos para que el Eterno nos convierta a nosotros en vasijas para usos honrosos. Siguiente diapositiva, Janine. Vasijas para usos especiales al final de los tiempos. En Mateo 24:12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. En Apocalipsis 3:5 dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Debemos estar limpias, debemos estar preparadas porque los tiempos que vivimos son difíciles. Debemos estar firmes para poder ser usadas, para cumplir por el propósito de Hashem en este tiempo. Vamos a ser sometidas a prueba. Si le decimos que queremos ser más como Él, si le decimos que le queremos servir, si le hemos dicho que queremos avanzar, que queremos conocerle, entonces vamos a seguir siendo sujetadas con pruebas, con dificultades, pero no como algo malo, sino como estrategias del alfarero para que avancemos y pasemos al siguiente nivel. Sea lo que sea que el Eterno quiera poner en ti, vasija, mujer, amada y sierva del Eterno. Si el Eterno quiere poner en ti agua, sí, que es la palabra, por ejemplo, para que muchos la escuchen, para que muchos sean sanados por ella, para que muchos puedan conocer al Eterno y saber que sus mandamientos están vigentes. No sabemos si el Eterno quiere poner en ti vino. Con el vino se hace el kiddush, con el vino santificamos el nombre del Eterno, con el vino nos santificamos, nos apartamos, empezamos a celebrar fiestas, todo lo que implica la santificación, apartarnos para Él, enseñar a otros. ¿Qué es esto? Él es el vino nuevo, Yeshua. Si Él nos hizo, nos quiere formar para hacer vasijas que estemos llenas de aceite, con la unción de su Ruach HaKodesh, porque quiere depositar en nosotros dones espirituales para edificar a su iglesia, a su Keilah, para edificar a la novia que está próxima a reunirse con el novio. Entonces, que nosotros seamos esas vasijas que podamos resistir y contener lo que sea agua, sea vino, sea aceite, sea lo que sea, tesoro, lo que Él quiera depositar en nosotras y que pueda confiar en nosotras que vamos a dar la talla. Entonces, dejémonos moldear. Cada vez que nos quebremos en la prueba, que suframos, no vayamos a renegar, no vayamos a decir como la vasija tiene derecho a decirle a su hacedor, ¿por qué? Al alfarero, ¿por qué me estás haciendo esto? Cuestionándolo, no, sino Señor, estoy quebrada, sana mi corazón, ayúdame a levantarme, porque aunque el justo caiga 7 veces se va a levantar. Levántame, Señor, y con estos pedazos, ayúdame con tu Ruach HaKodesh, con el agua de vida que es Yeshua, con el calorcito del fuego de tu Ruach, empieza a moldearme de nuevo, empieza a tallarme para que pueda ser útil en tu reino. Ese es el propósito, sea cual sea, mis queridas mujeres Joel y hermanas en Yeshua. Quiero decirles que sea cual sea el don, el llamado o la virtud que el Eterno les haya dado a cada una de ustedes, debemos estar listas, dispuestas, preparadas para obedecerle, para escuchar su llamado, para tener el oído atento a su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco, dijo Yeshua. Así vamos a poder cumplir el propósito por el cual nos escogió desde antes de nacer y comenzó a prepararnos desde pequeñas. Cada experiencia que viviste en la niñez, aún si fueron dolorosas,
pueden en las manos del alfarero ser usadas como materia prima para dar fruto. Parece imposible de creer, pero así es, porque para Él no hay nada imposible. Él tiene la capacidad de convertir algo espantoso, terrible y doloroso. Él puede convertir eso en algo maravilloso para glorificar su nombre y para traer sanidad a muchos. Cada alegría, cada tristeza, mujer, cada recuerdo, cada circunstancia, absolutamente todo hace parte de la materia prima con la que se formó el barro, con el cual hemos sido moldeadas, con el cual estamos siendo moldeadas para que nos convirtamos en vasijas útiles y podamos corresponder y estar a la altura del llamado que Él tiene para nosotras en este tiempo, porque los tiempos son difíciles, porque Yeshua está próximo a regresar. Y cuando Él nos llame el día del juicio, que Él diga, que Él nos pueda decir, bien, buena sierva y fiel, entra en el reposo de tu Señor, porque hiciste lo que tenías que hacer, porque te di talentos y no los enterraste, sino que diste fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esta es mi charla. Aquí terminó. Yo no sé, yo no sé el tiempo, yo solo espero que no me haya pasado. Y si me pasé, les pido disculpas. Y si me lo permites, Carolina, quisiera cerrar con una oración. ¿Sí? Ok. Padre eterno, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, aquí estamos, Señor. Cada mujer que está allí conectada, cada mujer que vea esta charla, Señor. Yo no soy nada, pero tú eres grande, tú eres poderoso. Y tú puedes usar inclusive a una sierva, Señor, pequeña como yo, para hablar el corazón de una mujer. Padre, si hay mujeres con corazones rotos, hechos pedazos, yo te ruego, Padre, en el nombre de Yeshua, que los tomes en tu mano, que pongas agua limpia, que envíes tu Ruach HaKodesh para que traiga consuelo, para que traiga fortaleza, para que traigas ánimo, Señor. Levanta a la que esté débil, a la que esté triste. Levanta y fortalece la fe de aquella que está dudando, que no está soportando el rigor de la prueba y que quiere volverse atrás. Tú sabes lo que cada una de tus hijas necesita y tú eres el gran alfarero. Tú conoces nuestro barro, de qué estamos hechas. Conoces nuestras circunstancias desde que fuimos formadas en el vientre de nuestra madre hasta ahora. Yo te ruego, Señor, que todas esas circunstancias, la suma de tantos años, la suma de las experiencias, de las alegrías y las tristezas, las tomes hoy, Señor, y hagas algo nuevo, que hagas de cada una de estas mujeres una vasija para usos honrosos, para honra y gloria de tu nombre, para ser útiles en tu reino, para hacer bendición, para dar a otros, para ser el reflejo tuyo en esta tierra. Te ruego, Señor, en el nombre de Yeshua, que traigas sanidad a los corazones heridos, que traigas libertad de toda cautividad, que tomes de la mano a la que haya caído y le digas, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente y aliéntese tu corazón, espera en Adonai porque aún has de alabarle. Habla, Señor, al corazón de tus hijas amadas y dale lo que cada una de ellas necesita. Padre, que en ellas no se quede ninguna palabra mía, que no, ninguna palabra de hombre, de naturaleza carnal se quede en ellas. Pero si alguna de estas palabras provienen de ti, entonces que se implanten en sus corazones con buena semilla, que su corazón sea buena tierra, que puedan dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno y que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres. Esta es mi petición, Señor, en este día, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias, querida Marcela. Qué charla tan linda. Estamos bien de tiempo, estamos pasadas unos poquitos minuticos, pero en realidad vale la pena, estamos aquí contentas de escucharte. Hay una manita levantada, mi querida Sionelis, ¿tienes la palabra? Sí, buenas noches a todas, shalom. Marcelita, hermosa y bella, tu enseñanza, no fue tu enseñanza, déjame decirte, literalmente fue la enseñanza de Hashem.
nos hablaste a todas y quiero bendecirte, bendecir tu vida, tu familia, tu ministerio y aunque sientas que puedes ser una sierva pequeñita y que por muchos y creas que muchos te vean como una sierva pequeñita, déjame decirte que eres una sierva inmensa en el reino de los cielos. Ay, Dios Eres mío. una gran sierva para Adonai y bendigo tu vida, tu descendencia. Ha sido, sé que tus palabras vienen de tus procesos, no, no son porque cuando uno habla así es porque realmente lo ha vivido, lo ha sentido y quiere dar eso, quiere dar de lo que el Señor nos ha dado. Y para eso estamos hechas, para eso estamos formadas, para dar de lo que Él nos ha dado, enseñar lo que nos ha enseñado. Y sé que como lo explicaste, es tan, pero, o sea, era del Señor, o sea, fue un proceso todo paulatino, todo en su momento, todo en esa enseñanza que nos diste de los procesos que cada una vivimos en el amasado, como me recordaste mucho lo del pan, porque en estos días tenía una lucha con una masa. Yo tengo más de 6 años haciendo el pan de chabá, todos los chabá, siempre lo hago, y esté donde esté. Y resulta que hace como 2 chabá, algo así, que me quedó yo hice todo como siempre hago mi procedimiento, pero esa masa no hubo manera de que ablandara, estaba muy dura, dura, dura. Yo decía, Padre, bueno, tú me darás la respuesta en algún momento y hoy la recibí. Hoy recibí la respuesta porque yo decía siempre, a veces me sale inmediatamente sin amasar mucho, blanditica. Otras veces, o sea, medianamente más. Y yo creo que es la medida esa que tú explicaste de los prácticamente los niveles que llevamos para ser procesados, ¿no? Con el Señor, cada uno procesado a su forma, a lo que tiene que vivir. Y a veces, pues sí, por más que te amasen y te den, esa masa se resiste. Bueno, igualito va para el horno. Entonces, yo creo que más sufre la masa. Así es. Sí o sí tienes que para hacer pan, tienes que llegar al horno. Eso no hay de Tiene otra. que ser horno. Y yo Sí. decía, bueno, Señor, sí, a veces estamos así duros, duros, pero más nos va a doler, le duele, por supuesto, a mí me dolía la mano, yo ya no, pero llegó un momento que yo no, ya, yo voy a dejar eso así, bueno, vaya para el horno. Pero sí, al Eterno también le tiene que doler, nos duele a todos, entonces es mejor ponerse suavecito para que el Señor, dejar entrar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y de verdad una bendición, muchas gracias por, por tu tiempo, por darnos esta enseñanza y dejarte guiar por el Padre Todopoderoso. Gracias, Sionel, y con todo el amor de verdad, con todo mi corazón, como lo sentiste, siempre procuro hablar y le pido al Eterno que hable con mi corazón y nada más, y que ojalá sea Él haciendo lo suyo. Amén. Amén. Por eso me emociono tanto y lloro, todos son muy lloronas, son muy emocionales. Sí. Pero bueno, son las cosas del Eterno, así que eso se Así somos perdona. las mujeres, así somos las mujeres. Bueno, un abrazo, bendiciones para Gracias. todas. Chao. Mis queridas mujeres, voy a detener la grabación agradeciéndoles a los que nos vieron en diferido que... Perdón, un ruido aquí. A los que nos vieron en diferido, recordarles que nos vemos los jueves a las 7:30 de la noche. Enviamos el enlace de conexión por nuestros canales masivos. Si aún no estás en un canal masivo y quieres hacerlo, por favor, comunícate al teléfono de la comunidad. Vamos a despedirnos de los que están en línea rápidamente, solo deteniendo